Los cojones, no iba a dar que par. ¿Los volcanes? ¡Ya empieza! Mira qué guapo. Isma, ¿te vas a sentar? ¿Te vas a sentar, Isma? No, es para ponerme de pie, que lo pillo mejor. Sube. Una vez más, la rueda del sol avérase aquí, a esta villa de Avilés, para que todos juntos celebremos los ritos sagrados de la nuestra Madre Tierra. Sentid la llamada del Gorse. ¿Estás aquí? María, sí. Cuando te un juego. ¿Qué haces? Descansando. Mira mucho.
ofertamos a vuestra protección a facer deste morse, deste concello, desta asamblea da que prestoso pagó. Abramos, pues, el círculo de fuego para la celebración. El fuego de ayuda a los nuestros pensamientos, que nos haga braeros, bonos y justos. El fuego de ayuda a nuestra mirada, que nos abra los cuellos para ver lo bono de la vida, que carezca los nuestros labios para decir la verdad, que habiten en nuestras orejas para oír la verdad, que nos proteja de los males lingües y de todo aquello que pueda hacernos daño. Que el fuego viva en el nuestro ser, que cabe ahora la proclama de la paz, porque sin la paz, la belleza, sin la natura y sin la armonía, no habrá igual para este mundo.
Atardecerles verdes, la injusticia, el horror y los malos espíritus que nos habiten, haya paz en el este, haya paz del sur, haya paz del oeste y haya paz del norte. Haya paz aquí y en todo el mundo. ¡Haya paz! Portador del norte, haga su ofrenda al dios Luz. Portador del caldero, haga su ofrenda a Luz. Ah, el perrito. El perro. Portador del este, haga su ofrenda a Luz.
ofrenda a luz. Porque queremos amar a la nuestra tierra, les nuestros fallables, la nuestra memoria, para que nos deas fuerza, puxo y riso abondo, para defenderlo y disfrutarlo, invocamos Dios luz. Y ahora en este punto de la ceremonia, quiero deciros una cosa. Hoy en la mañana estuve consultando las runas con las cuales me falen los dioses, y he menester en este momento hagamos algo verdadero, algo a igual este mundo cruel, maldito y feo que nos tocó vivir, para que los dioses sean contentos con todos nosotros y para que nos ayuden a mejorar. Esto es porque todo eso que vimos hasta ahora es una representación, pero tenemos que hablar de verdad. Y es necesario, güey, entregar una vida a los nuestros dioses. Y es menester realizar un sacrificio humano a los nuestros dioses. Portadores, cobardes, a veremos qué hacer. Vaya medio. Y es necesario una vida. Podéis ir y escoger entre el público un voluntario para ofrecer la vida en esta ceremonia. Seguro que hay cientos de voluntarios para ofrecer la vida a los dioses, solamente por la ropa de caballo. Esto es hecho por los RC. No sé por qué estoy mal. ¡Viene con niños! Cabrones, matan a los pequeños. ¡A la muerte! ¡A la buena! Muy bien, Javier, ¿cómo te llamas? Javier, ¿y vosotros dos? Vas a morir. Jorge, Guillermo y Javier. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos dos maneras de enfocar este asunto. La primera es que dais vuestra vida a la primera, sí, a los dioses. ¿Estáis dispuestos? No. La segunda es pasar una serie de pruebas, con las cuales los dioses valorarán si sois capaces de pasarles, si sois siente de xeito o no. ¿Con cuál os quedáis? ¿Con la primera o con la segunda? Tal cual. Queden con la segunda. Portador del trono. Vamos a ver, preséntase aquí.
que pasaban aquí, ellos se sentaban y el trono no decía nada. Esa es una leyenda del trono de Irlanda, que resulta que cuando el verdadero rey se sentaba en el trono gritaba. Entonces la prueba que establecen los dioses a través de los runes que vi hoy por la mañana, y es que vos sentéis ahí en ese trono, a ver si el trono chilla. Si chilla, sois la persona elegida para estas cosas, para este menester. ¿Queréis probar?